Bendito Dios. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Y así, Señor, te damos gracias, te doy gracias, Señor, por la vida de Javier. Gracias, bendito Dios, porque es un instrumento, Señor amado, que hace, Señor, bien y es de bendición para el pueblo de Dios. Por eso hoy, Señor, toma tú el control, toma la palabra, Señor, glorifícate y llena nuestras vidas y nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Yo creo que la alabanza, como decía nuestra hermana Estela, nos pone a punto, ¿verdad? Nos pone a punto de caramelo, ¿verdad? Como dice, entrad por sus atrios con gratitud, con alabanza, ¿verdad? Y van entrando al lugar santísimo. Yo creo que la palabra de hoy es una palabra que espero que sea el Espíritu Santo que la ministre, porque realmente uno puede estar trabajándola y preparándola y horas, pero al final, hermanos, todo depende de la unción, no hay más. Si no hay unción, se queda todo en agua de borrajas, como decimos, ¿no? Y eso es lo que busco, orando y buscamos, ¿no? Que el Señor nos unja para poder transmitir esta palabra. Voy a pedir que, por favor, abráis la Biblia. Muy importante tener la Biblia a mano, muy importante, porque está inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu nos puede hablar directamente, independiente de lo que yo diga. En el Salmo 32, y le pongáis un puntito al Salmo 32 y vayamos al Salmo 51, ¿vale? Para poder ir de un lado a otro sin problemas, ¿vale? Todos conocéis la historia, porque hasta se han hecho películas y Leonard Cohen ha compuesto una canción sobre este tema que se canta mucho y es muy conocida, ¿verdad? Aquella historia de amor o de fornicación que David tuvo con aquella hermosa mujer que se llamaba Betsabé, ¿verdad? Todos conocéis esa historia. Es curioso que la cosa fue tremenda, fue dura, fue inmisericordia. Y nos hace ver aquí que un hombre como David, que buscaba hacer la voluntad del Señor, en un momento de su vida o en un tiempo de su vida, estaba más despistado que un pulpo en un garaje, para decirlo de alguna manera. No se aclaraba, ¿verdad? Perdió el mundo de vista, perdió la razón, perdió la inteligencia. Se enamoró de aquella mujer locamente, se la hizo traer a casa porque era el rey y lo que mandaba se tenía que hacer. Tuvo relaciones íntimas con esta mujer y al final esta mujer quedó en estado, quedó embarazada. Y claro, David era el rey y lo que había hecho estaba mal ante los ojos de Dios y también ante los ojos del pueblo y tenía que tapar todo esto de alguna manera. Montó todo un tinglado para hacer que el marido de esta mujer, un fiel general suyo que estaba en la guerra en Jordania, lo que sería la Jordania actual, pues viniera para allá, le quería dar un mensaje, pero la excusa era que se fuera a acostar con su mujer para despistar, para hacer ver que el hijo que había allí no era de David, sino que era de él, pero el hombre era un hombre íntegro y dijo, mientras mis guerreros están luchando en la batalla, yo no puedo estar aquí acostándome y disfrutando con mi mujer, por tanto no lo voy a hacer. Y al final David, al ver que no se podía cumplir esto, de una manera artera, de una manera solapada, de una manera tremenda, hace que maten a este hombre en el campo de batalla. Y aquí aparentemente se acaba la historia, ¿verdad? Y David, pues de rositas con su novia, disfrutando de esta mujer a la que amaba, ¿verdad? Viviendo una vida como si no conociera a Dios de ninguna manera. Pero David conocía a Dios. Y entonces aquí había un desacuerdo entre lo que él vivía en aquel momento y lo que él sabía que tenía que hacer. Aparentemente David no tenía problemas, vivía feliz, aparentemente. Luego vemos que no es así, pero aparentemente todo iba bien. Pero esto, hermanos, aunque no lo parezca, crea mucha ansiedad esta forma de vida, crea muchos problemas internos
externos. Pero no lo parecía, no lo parecía. Vamos a seguir la predicación para ver qué ocurrió. Era una incoherencia entre lo que sabes y lo que haces. Era una manera de vivir de una manera en la que tú no crees, pero que la has tapado todo, lo has arrinconado todo, y ahí vas funcionando, dando una imagen por la vida. Todo va bien, todo funciona, no pasa nada. Y la gente dice, mira, qué hombre aquí, qué mujer allá, qué imagen estamos dando, hermano. Y esto es un problema que tenemos perfectamente, por lo menos yo, conocido en mi vida, hermanos. Es lo que le llamarían los psicólogos la disonancia cognitiva. O sea, hacer algo en lo que tú no crees, pero que lo haces. Pero para llegar a hacer esto sin que aparentemente no pase nada, hay tres cosas que, habrá más, pero yo voy a apuntar tres cosas que nos permiten vivir una vida totalmente diferente a lo que creemos y lo que estamos convencidos. Y las voy a tratar aquí. Sabemos y aceptamos lo que quiere Dios, entendemos lo que dice la palabra de Dios, estamos de acuerdo perfectamente, pero hay un punto en que hacemos lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. No es que caigamos en un momento determinado en un pecado, es que es una forma de vida, es una manera de conducirnos, es una conducta que está totalmente en desacuerdo a lo que nosotros estábamos convencidos. Y hermanos, por desgracia, esto es algo muy común, por desgracia. Y yo me pongo el primero, hermanos, el primero de todos soy yo, pero es común. Porque hay tres grandes poderes, aquí los que estamos yendo al estudio bíblico de los martes lo hemos tratado, tres grandes poderes. El poder que está en mí, que es un poder de una naturaleza que va en contra de la voluntad de Dios. El poder que me rodea en el mundo en que me muevo, en el cosmos en que me muevo, y en los poderes celestiales que están en los lugares celestes, que son poderes de maldad. Y quieras o no, todo esto nos está intentando vencernos, intentando llevarnos donde el espíritu maligno quiere. Pero entonces, ¿cómo se puede hacer para poder vivir de esta manera tan incongruente, tan en desacuerdo a lo que nosotros creemos y pensamos y estamos convencidos? Voy a citar tres formas. En primer lugar, la primera forma es modificar el sistema de valores, adaptándolo a la conducta. O sea, mi sistema de valores es el que tiene que regir mi conducta. Pero cuando mi conducta, mi forma de conducirme, mi forma de comportarme está en contra de lo que yo creo y creo que es de valor, tengo que modificarlo. Tengo que poner el sistema de valores bajo mi conducta. Me voy a explicar para hacerlo un poco más claro, porque lo que me interesa es que se entienda. Por ejemplo, si yo entiendo que la Biblia dice que mentir es pecado, puedo modificar este sistema diciendo, bueno, hay mentiras piadosas, hay mentiras que no hacen daño a nadie, estoy cambiando. La Biblia dice mentir es pecado. Si la Biblia me dice que fornicar es pecado, puedo decir, pero es que estamos enamorados, nos queremos mucho. La Biblia dice que fornicar, tener relaciones sexuales antes del matrimonio es pecado. Pero entonces yo le digo, sí, pero es que nos queremos mucho, es que estamos enamorados, es que solamente esperamos el momento adecuado para casarnos. Estoy cambiando mi sistema de valores. ¿Os fijáis? Mi sistema de valores queda bajo mi conducta, mi forma de conducirme. Si la Biblia dice que robar es pecado, yo puedo decir, pero es que robar a un ladrón tiene 100 años de perdón. Puedo hacer como Robin Hood, que robaba al rico para dárselo al pobre, pero estaba robando, ¿no? Puedo ser un Robin Hood, ¿no? También. Si puedo decir que la Biblia dice que murmurar, decir algo de una persona malo cuando ella no está es pecado, yo digo, sí, pero es que hay que reconocer que es mala y esta es la realidad y esto es lo que hay y tal. Estoy cambiando, fijaos bien, mi sistema de valores lo estoy poniendo bajo mi conducta. Si puedo decir, la Biblia dice, adulterar es pecado, acostarse con una persona que está casada, ¿verdad? Es pecado.
Yo puedo decir, sí, pero es que el matrimonio de esta persona ya estaba roto igualmente, ya estaba hecho polvo, ya no pasa nada. O sea, podemos ir cambiando nuestro sistema de valores, poniéndolo bajo la conducta. Bajo la conducta. Me conduzco así, entonces hago que mi sistema de valores, que están basados en la palabra de Dios, se sometan a la conducta. Hay otra manera. Esta es la primera. Habrá más, Yo cito 3 solamente. Estoy convencido de que vosotros veréis más. No pensar en ello. No pienses en ello, ya está, déjalo. No pensar en ello. Hay 1000 medios para evadirte de ti mismo, de pensar y buscar formas para no encontrarte con aquel baúl de los recuerdos que os hablo siempre yo, donde están allí las cositas metidas. Hay muchas maneras. Nuestra sociedad nos da un montón de formas y maneras para huir de nuestra realidad, para no pensar en cosas que son, dijéramos, que nos puede molestar pensar en ellas, ¿verdad? Podemos usar, tecnología por un tubo. Tenemos las grandes plataformas de televisión donde nos ofrecen películas y series y documentales de todos los tipos. No digo que sean malos, pero se convierten en malos cuando son una huida para no encontrarme con la realidad delante de Dios. Ya no hablamos de, dijéramos, tomar drogas, tomar alcohol, ¿verdad? Es la manera, el estilo Jalisco que le llamo yo, ¿no? El estilo Jalisco es que te coges una trompa con un capitán general y claro, no piensas, pero la mañana siguiente estás hecho polvo y vuelves a pensar, ¿verdad? Buscamos muchos medios para escaparnos de no pensar, de no encontrarnos con nuestra realidad. Y hay otra, que esta es la recomendable, la que yo recomiendo, que es lo que hizo David al final, reconocer el pecado, ser redarguido por la palabra, confesarlo, arrepentirte, pedir perdón y pedir al Señor que haga una obra nueva en ti. Esta es la mejor. Esta es la mejor. ¿Qué es lo que le ocurrió a David cuando vivía la vida, la dolce vita con la chica, ¿verdad? Y se le presenta un día a Natán y le pone aquel ejemplo de aquel hombre rico que tenía un montón de corderos y aquel hombre pobre que solamente tenía uno. El hombre rico tiene una visita allí y mata la oveja de aquel que solamente tenía una. Y David se enfada allí, se pone loco. A este hay que castigarlo, a este hay que hacerle pagar, tal. Y Natán le dice, pero si este eres tú, muchacho. Una palabra profética. Una palabra enviada de parte de Dios para redarguir a David. Porque, hermanos, el que nos redarguye, el que nos convence de pecado, es el Espíritu Santo. Y su palabra. Porque la palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. A veces cuando voy a predicar a alguna iglesia, tengo preparado un mensaje, orado, pero hay algo que siempre me recuerda, siempre me viene a la mente. Piensa que en esta congregación no todo el mundo quizás ha tenido una experiencia personal con el Señor. Acuérdate también de dar una pincelada para aquellos que todavía no han tenido un encuentro personal con Jesús, aquellos que todavía han nacido de nuevo, porque es posible que los haya. Es posible que haya gente que han ido toda la vida al culto, pero no han tenido un encuentro personal con el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que redarguye. Por eso los que subimos al púlpito tenemos una responsabilidad muy grande. Es, como decía Pablo, tener temor y temblor de no decir más de lo que está escrito, ni menos de lo que el Señor nos ha dicho. El temor y temblor de Pablo no era, como he dicho muchas veces, un temor escénico. Esto lo sabe ya nuestra hermanita aquí. No sé qué pasó la primera vez que cantaste en público. Quizás tenías temor escénico, ¿verdad? Pero hoy ya no lo tienes, ¿verdad? Muy bien, porque el temor escénico va desapareciendo a medida que te vas acostumbrando a hablar en público y a cantar en público. Pero Pablo no hablaba de este temor escénico, hablaba del temor de dar ni más ni menos aquello que la palabra dice. Porque podemos dar cosas que no son de la palabra, sin darnos cuenta, sin mala intención, o podemos no dar toda la palabra que Dios nos ha dicho que diéramos en el lugar que vamos a visitar. Entonces aquí, después de tener este encuentro tremendo con la palabra de Dios, David se arrepiente, pero se arrepiente de una manera tremenda. ¿Y qué hace David? Escribe el Salmo 51.
que ya sabéis, porque os lo he dicho muchas veces, que primero se lee el Salmo 51 y luego se lee el 32, ¿verdad? Porque el 51 es la explicación de su experiencia y el 32 explica lo que pasaba cuando estaba viviendo en pecado. Por tanto, siempre Salmo 51 y después el 32, ¿verdad? Entonces, aquí, en el Salmo 51, él explica la realidad, explica lo que le ha pasado. No lo voy a leer todo porque hay mucha tela aquí, ¿eh? Aquí hay predicaciones y predicaciones, no. Pero voy a pasarlo un poco así por encima para que entendamos un poco la cosa. Salmo 51, en el versículo 3, paso muchas cosas por encima, pero el versículo dice, yo reconozco mi pecado. Yo reconozco mi pecado. Reconozco que me he rebelado contra normas que tú has dado en tu palabra. Reconozco que lo que tú dices yo me lo he saltado. Yo he transgredido. Yo me he rebelado contra ello. Lo reconozco, lo confieso. No oculto más ya las cosas. Las pongo delante de ti. Y en el versículo 3b, es que claro, en estos versículos hay varias palabras en hebreo que quiere decir pecado, pero cada uno tiene un sentido diferente. Dice, yo reconozco mi rebelión, mi pecado y mi culpa. Cuando dice mi pecado, mi culpa está siempre delante de mí. El pecado ha creado culpabilidad. Le ha creado culpa. Y él se siente que la culpa está aquí, se siente culpable, tiene un complejo de culpa que está aquí, porque es normal que sea así. Y gloria a Dios porque es así, porque este complejo de culpa le lleva al arrepentimiento. Y esto es bueno. Lo malo es cuando el complejo de culpa te hace dar vueltas sobre ti mismo y te lleva al suicidio. Esto es malo. Pero la culpa esta la tiene. Dice, yo reconozco, es que me siento que he hecho mal, siento que no he hecho lo que tenía que hacer. Y en el versículo 4 dice, es contra ti que he pecado. No, has pecado contra Urías, que ya lo has matado. Has pecado contra esta mujer. Has pecado contra tu pueblo. Sí, todo esto es verdad, pero es contra ti que he pecado. Porque tú eres el que ha dado los mandamientos. Tú eres el Dios que ha creado los mandamientos. Y cuando yo peco contra ti, tiene una dimensión horizontal lo que yo hago, que es hacia los demás. Por eso Juan nos dice, ¿qué diremos? ¿Que amamos a Dios y no amamos a los hermanos? No tiene sentido. Cuando yo peco contra alguien, estoy pecando contra Dios. Estoy pecando contra Dios. Y entonces aquí es muy interesante, dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. Lo entiendo perfectamente. Lo manifiesto, lo confieso, lo declaro. A veces declaramos un montón de cosas. Yo creo que hay que declarar, pero declarar las cosas que están en la palabra de Dios, ¿verdad? Y David está diciendo cosas aquí increíbles. Versículo 5. ¡Qué descubrimiento! Señor, me estoy dando cuenta de una cosa. Me estoy dando cuenta que nací en iniquidad. Nací en maldad, nací en perversidad. Que esto que ha ocurrido hoy es causa de mi naturaleza. Y que por más que intente no volverlo a hacer, con esta naturaleza que tengo, es muy posible que mañana esté igual. Es que en pecado me ha concebido mi madre. Señor, es que he sido generado en pecado. Es que no puedo parar lo que sale porque está aquí. Sí, intentaré pararlo. Algunas veces lo controlaré, otras va a salir. Pero necesito, Señor, algo nuevo. Necesito que tú toques, que tú hagas algo aquí. No solamente que me perdones mi pecado, sino que me des una nueva naturaleza, un corazón nuevo. Y la palabra aquí, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. El verbo crear es el mismo verbo que se usa en Génesis cuando dice, y creó Dios, Bará, los cielos y la tierra, de donde no había, creó. Señor, necesito un corazón nuevo, no que me hagas una chapuza en mi corazón, sino algo nuevo, algo que yo no puedo crear. Porque si tú haces chapuzas aquí no funcionará. No puedo hacer nada más. Un corazón nuevo, una forma de pensar nueva, una forma de entender nueva, una mente nueva, unos deseos nuevos.
No que hagas una chapuza hoy con mis deseos, un poco de aquí, un poco de allá. No, no. Tienes que crear algo nuevo que no estaba, que no puede, nunca lo he podido crear yo. Bará, crear de la nada. Yo quiero que crees de la nada algo nuevo, pero no usando cosas mías. Y hermanos, cuando llegamos a este punto, esta comprensión de nuestra antropología, de lo que somos delante de Dios, hermanos, de lo que somos, estamos en un punto muy interesante. Y acordaos, cuando Nicodemo le va a hacer la pelota a Jesús, oh, tú eres muy bueno, nadie puede hacer lo que haces si ahí no viene de... Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, hombre, no vengas con historias. No me hagas ver lo bueno que eres, ya sé que eres un maestro, un catedrático de teología hebrea, un anciano que conoce todas las leyes de los ancianos de Israel, ya lo sé todo esto, pero necesitas nacer de nuevo. Yo necesito nacer de nuevo. Todo lo que ha sido engendrado allí, cuando mi madre y mi padre estaban teniendo una relación íntima, me estaban engendrando en pecado, hermanos. Y eso ha hecho un trabajo tremendo en mi vida. Por eso digo, no, dame un corazón nuevo. Dame un corazón nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. De lo viejo no se puede aprovechar nada, Señor. No quiero nada de esto viejo, Señor. Una nueva mente, unos nuevos sentimientos, una nueva voluntad para hacer las cosas. Y entonces aquí dice, ahora viene lo bueno. Parecía que todo iba bien. Parecía que a David las cosas le funcionaban así bien, que disfrutaba la vida a base de bien. Era el rey, tenía una mujer hermosa, la mujer que quería. Pero fíjate lo que dice en el Salmo 51, 8 y 9. Fíjate bien. Ahora habla David, dice lo que le ocurría. Dice, hazme oír gozo y alegría. No tenía gozo y alegría. Era una imagen, una facha, un postureo, un dar una imagen de lo que realmente no era. Dice, háceme oír gozo, la he perdido. Hermanos, cuando estamos en pecado, cuando no hemos confesado nuestro pecado, falta algo. Sí, podemos parecer alegres, podemos ser la chispa de la reunión, pero realmente estamos dando una imagen, porque no podemos tener gozo si estamos apartados del que crea el gozo. Y el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y si yo he cortado la conexión, hermanos, tendré una alegría, una juerga, pero no tendré este gozo. Y David dice, es que perdí el gozo y la alegría. En la parte B del versículo 8 dice, mis huesos, mi parte física, han sido quebrantados, han sido tocados, han enfermado. Y ahora nos vamos al Salmo 32. Ahora ya podemos irnos al 32, que es lo que dice David después, más adelante, porque primero es el 51 y luego es el 32. Fíjate lo que dice David más adelante. Salmo 32, 3, dice, mientras callé mi pecado, mientras no decía nada, mientras vivía como si no ocurriese nada, mi cuerpo se consumió, mis huesos se consumieron. Tuvo problemas físicos, hermanos. ¿Y por qué? Con mi gemir durante todo el día. Estabas gimiendo, David. Estabas gimiendo. No parecía que todo iba bien. Hermano, hay algo que te quiero decir y creo que es muy importante. La palabra nos dice en Romanos 8, 26, 27, 28 por ahí, que el Espíritu gime en nuestro interior con gemidos indecibles. Gemidos que no se pueden expresar, no se pueden explicar. Este Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu, podemos decir que está gimiendo. Quizás ni tú ni yo nos damos cuenta de esto, no lo oímos, pero sí que podemos sentir los gemidos del Espíritu. No tengo alegría, no tengo gozo, me siento mal, no sé qué pasa, estoy deprimido. Quizás hay razones por las que puedas tener todo esto, pero quizás no hay razones aparentes. Y lo que está ocurriendo es que el Espíritu Santo está gimiendo. Señor, que este hombre, Padre, este hombre que vuelva al lugar, está yendo por mal camino, está yendo por un camino fatal, equivocado, se va a hacer daño, por favor, por favor.
Es un ejemplo, pueden ser otras cosas también. Pero David estaba gimiendo, él lo confiesa, él gemía, quizás cuando no lo veía nadie, gemía. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Perdía las fuerzas, estaba desanimado, estaba deprimido, aunque no lo parecía, pero yo estaba así, ahora lo veo. Ahora me doy cuenta de cuál era mi situación. Ahora que lo veo en perspectiva, creo veo claramente que lo que me ocurría era por esto, porque había cortado la relación con la vida. Y si corto una relación con la vida, lo que hay alrededor es muerte, hermanos. Y ahora se da cuenta el hermano, mira, te voy a decir una cosa. Estoy convencido, porque todos somos hechos de la misma pasta, que quizás has vivido como yo he vivido en tiempos apartado delante del Señor y no te dabas cuenta, pero cuando has vuelto al Señor, has visto todas estas cosas en perspectiva. Y dices, hombre, claro que sí, eso tenía que ser así. Me pasaba esto por lo otro. Pero mientras estabas metido en el pecado, el diablo dice que ciega los ojos del entendimiento y parecemos tontos. Y lo ven todos los demás de alrededor y yo no me doy cuenta. Es igual que aquella niña que está yendo con un pendón de hombre, que es un hombre que no ves, todo el mundo sabe que es un hombre que no tiene futuro, es un hombre que no va por buen camino y todo el mundo lo ve, pero la niña va y va y va. ¿Por qué? Porque está súper enamorada. Ella no lo ve, los demás lo ven todos, ella no lo ve. Porque su entendimiento ha sido cegado por este sentimiento fuertísimo del enamoramiento. Y eso es lo que nos ocurre cuando estamos en pecado, viviendo apartados del Señor. No nos damos cuenta, por eso yo creo que es imprescindible la administración del cuerpo para el cuerpo, la exhortación, que no solamente quiere decir reñir, quiere decir animar, quiere decir alentar, quiere decir amonestar. Es imprescindible porque yo no lo veo, pero hay alguien que de parte de Dios en mi congregación, en mi grupo de hermanos, me puede decir, mira, el Señor me está mostrando esto en tu vida. Y si ha sido una palabra profética, el Espíritu Santo le va a convencer. Es importante, hermanos, esto. El culto no solamente es para ir a pasar el tiempo allí, es para lo que viene antes y después de lo que es la liturgia, es la relación, es la comunión unos con otros, el podernos decir las cosas, ¿verdad? Recibir las exhortaciones. Esto es el cuerpo de Cristo. Por eso aquí David dice, yo ahora me doy cuenta de lo que ocurría, ahora me doy cuenta de lo que pasaba, ahora que estoy fuera lo veo. Pero tuvo que venir una palabra profética para que lo viera, hermanos. Es curioso esto. Vio el problema en aquel hombre que mató la oveja del vecino. Lo vio clarísimo. Incluso ya hizo sentencia sobre este hombre. Ya le sentenció. Pero no veía que era él, que metafóricamente aquella historia se refería a él, que era él el que lo había hecho mal. Y entonces, hermanos, aquí yo veo una cosa, hermano, no sé si has pasado por ahí, pero si pasas, como decíamos en esta última canción, alaba a Dios por ello. Dios va a permitir todo lo que crea necesario, porque es soberano y es el Rey, para que no nos vayamos a pique, para que no nos perdamos. Va a poner trabas, va a poner enfermedades, va a poner lo que haga falta para que nos demos cuenta de que tenemos que volver a Él si nos hemos apartado. Hermanos, es una realidad. Quizás has pasado tiempos complicados, quizás has pasado tiempos de mucha lucha, que te has hecho 1000 preguntas igual que yo, sin respuesta. Pero Dios estaba dirigiéndote, como decía la canción, prepara los caminos, ¿verdad? Nos va llevando hasta que dice, aquí te quiero yo. Aquí es donde tienes que estar. Aquí es donde tenemos que empezar de nuevo. Aquí es donde tienes que entender que tengo que crear un corazón nuevo en tu vida. Porque con esto viejo no vas a ir a ninguna parte. La religión, ¿qué nos dice? La religión, se las sabe todas la religión, hermanos, se las sabe todas. Haz esto, haz lo otro, lee más la Biblia, testifica más, levántate más temprano para alabar. Sí, vale, es bueno todo esto, pero esto tiene que ver
con el viejo corazón, no con el corazón nuevo. El corazón nuevo es algo que está dentro de ti. Pondré mis mandamientos, mi ley dentro de su corazón. Ya no hará falta que te vengan a presionar, no hará falta que te vengan a machacar. Es que tú lo estarás deseando porque hay un nuevo corazón en tu vida. Y esta es la obra que quiere hacer Dios en nuestra vida, hermanos. Pero tenemos que reconocer antes, tenemos que confesar que no vamos bien. Hermanos, es imprescindible que sea así. Empezamos arrepintiéndonos el primer día cuando recibimos a Cristo, pero es que el arrepentimiento es algo que va a durar toda la vida, hermanos, porque hay esta tremenda lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Y esto va a durar siempre. Por eso yo siempre digo, no le tengas miedo, enfréntalo, mírale a los ojos, mírale los dientes al lobo, míraselos. Ya me lo habréis oído decir más de una vez, pero es que no hay otra. Si no, lo demás se convierte en una huida loca que no nos llevará a ninguna parte. La cura, David aquí lo entiende, antes no lo entendía, ahora sí. La cura, ¿cuál es la cura? En primer lugar, reconocer lo que ha hecho, confesarlo, ¿verdad? Esto es en primer lugar. En segundo lugar, entender que no hay solución fuera de Dios para el pecado. La paga del pecado es la muerte. La muerte es la paga del pecado. En aquel momento, en el tiempo de los sacrificios, se ofrecían sacrificios el día de Yom Kippur, ¿verdad? Se ofrecía un sacrificio allí, ¿verdad? Y decían, bueno, pues este cordero que se muere, pues que matamos, representa todo el pueblo que tenía que morir, y muere este cordero en vez del pueblo. Y aquellos que tenían fe en esto, que creían en el sacrificio expiatorio, entonces aquella gente eran gente de fe y eran gente que se les perdonaba o se les cubría el pecado durante aquel año. Pero ahora David dice, yo, Señor, versículo 7, purifícame con hisopo, con este ramito de hierbas que mojaban la sangre del sacerdote y la echaba por ahí, ¿verdad? Purifícame con hisopo, la vertía sobre el pueblo. ¿Por qué purifícame con hisopo? ¿Por qué no me das una medicina contra la ansiedad? ¿Por qué no me das una medicina contra este dolor de huesos que tengo? No, porque en este caso tuyo todo empieza en el tema espiritual, en que has pecado. Y si el problema está en el pecado, tenemos que solucionar el problema del pecado. Y la única solución para el problema del pecado es la muerte. Y si no mueres tú, tiene que morir alguien en tu lugar. Por eso dice, purifícame con hisopo. Porque yo entiendo que es la única manera de salir adelante. Todo viene de aquí, todo arranca de aquí. Me arrepiento de esto, pero necesito que tú me purifiques con hisopo, con la sangre, que eches la sangre sobre mí, porque yo tenía que morir. Yo tenía que morir. Este reconocimiento, ¿verdad?, hace que David empiece a ir adelante. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Porque aunque vuestros pecados fueran como la grana, yo los voy a hacer más blancos que blanca nieve. Una vez estuve escuchando una conferencia del presidente de las sociedades bíblicas de España, que la dio en Andorra, y estaba allí, la dio públicamente, estaba así de gente, increíble. Y decía que un grupo de las sociedades bíblicas estaba intentando traducir una parte de la Biblia al idioma bereber, los que están en el Sáhara, esta gente, estas tribus bereberes que están en el Sáhara. Dicen, tenemos un problema. ¿Cómo traducimos que ellos saben lo que es la grana, la sangre, el color de la sangre, pero ellos no saben cuál es el color de la nieve? Será como blanca nieve, porque allí no nieva. ¿Cómo lo vamos a hacer para esta gente hacerles entender esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sabéis qué hicieron? Para que veáis lo importante que es no la literalidad de la Biblia, sino lo que hay en el espíritu, los principios que hay allí. Dice, ya está. Si tus pecados fueren rojos como la sangre, los voy a convertir en blancura como la del coco. Eso lo entendieron. Eso lo entendieron. Porque al principio era lo mismo, es lo mismo, pero está en una cultura diferente, hermanos. Pero el principio es el mismo. Aquellos pecados rojos como la sangre serán como la carne del coco, blanquísima. Esto lo pudieron entender. Y esto es lo que quería David. Señor, necesito que tú me hagas limpio, que me laves más y más.
el pecado tiene que ser tratado y cuando es tratado el pecado, las consecuencias del pecado desaparecerán. Si la enfermedad era una consecuencia del pecado, desaparecerá. Si la depresión era una consecuencia del pecado, desaparecerá. Si era una consecuencia del pecado, hermanos, cuidado, no me juzguéis más, no me juzguéis mal, porque yo ya vengo de cosas de estas. Si era consecuencia del pecado, desaparecerá. Si el dolor de estómago, aquella crisis que tenía en el estómago era consecuencia del pecado, desaparecerá. Si es que te habías comido media porcella, casi seguro que no te desaparecería. Esto un Almax te iría mejor. Pero si era una consecuencia del pecado, desaparecerá. Por eso tenemos que primero tocar el tema espiritual, que es de donde arranca todo. Y entonces aquí dice el versículo, el Salmo 32:5, es algo que a mí me gusta. Es que yo estoy enamorado de los salmos ya. Están a punto de caérseme las hojas, pero voy dándole caña. Dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Es lo mismo, hermanos. Es un sinónimo, ¿verdad? No es un sinónimo, es un antónimo. Manifiesto, no encubro, ¿verdad? Mi iniquidad. Dije, se le enciende la bombilla, confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Y qué ocurre aquí? La palabra que uso aquí para pecado es culpa. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y entonces me quitas mi sentimiento de culpa. Porque si todavía tengo sentimiento de culpa, ya es una culpa neurótica, es una culpa falsa, porque al confesar mi pecado, Cristo ha perdonado mi culpa. Y si hay culpa todavía, ya no viene de Dios. Es una culpa neurótica, una culpa falsa, una culpa que no tiene sentido, una culpa que está intentando meter el enemigo en tu corazón para manipularte, hermano. Una vez hemos confesado el pecado, una vez hemos pedido perdón por nuestro pecado, la culpa desaparece porque la culpa ha sido cargada encima de los hombros de Jesús. Él se ha llevado la culpa, Él se la ha llevado. Por tanto, ojo al dato, hermano. Hermano, una vez más hago énfasis en la necesidad de compartir, de tener comunión los unos con los otros, de explicarnos estas cosas, porque el enemigo es muy sutil y en esta comunión un hermano puede decir, pues hermano, ¿qué está pasando contigo? No has hecho esto, no te has arrepentido, pues vamos a orar, vamos a mirar qué está pasando. Necesitamos la comunión unos con otros, hermano, no podemos pasar de la comunión. Podemos pasar de ir al culto, pero no podemos pasar de la comunión. Ir al culto es importantísimo, pero el culto implica comunión con los demás. Ahora, sí, venir, sentarme, escuchar el sermón y largarme, como cuando era católico, que me iba a misa de 12, porque la noche pasada había sido una noche dura y no me podía levantar muy temprano. Pero tenía que ir a cumplir, ¿verdad? Porque mi madre me hacía ir. Entonces, ¿qué pasaba? Cuanto antes, rápido, ya había ido a la misa, pero no me había enterado de nada. Lo que dicen, no te has enterado de la misa a la mitad. ¿No te habéis oído este proverbio, no? No te has enterado de la misa a la mitad. Pero hermanos, el culto implica todo lo que estamos haciendo y lo que vendrá ahora y lo que ha venido antes, la comunión. Por eso yo creo, y esto es un punto de vista mío, que no quiero molestar a nadie con esto, pero yo soy partidario de llegar un poco antes al culto, ¿sabes? Para empezar a calentar motores, para empezar a encontrarte con uno y con el otro y saludarte y decir, oye, pues hablamos un poco luego, ¿te parece? O así, no, mira, pero esto cada uno se lo tiene que contar. Yo, es un punto de vista mío, ¿no? Encuentras, empiezas a Francisca, ¿tú cómo estás, reina? ¿Ah? Ya empezamos a calentar motores por ahí, ¿no? Y esto y al otro y tal. ¿Es verdad o no es verdad? Y luego cuando terminamos, oye, mira, vamos, porque el culto es la liturgia de la alabanza, de la lectura de la palabra de Dios, de la predicación, pero la comunión. Y si no, leed Hebreos 10:25, la segunda parte, que la gente se me queda siempre con la primera parte. Por favor, leed también la segunda parte. ¿Eh? No me os quedéis siempre con la primera parte, que ya la sabemos todos esta, ¿no? ¿Qué dice la primera parte? Como algunos tienen, la sabemos, pero hay más, ¿eh? Sigue esto, no se acaba aquí esto, ¿eh? Pues esta es la que quiero que aprendáis. Aprended esto también. Y entonces, hermanos, dice, Dios sabe cómo somos. Él sabe que en iniquidad fuimos formados.
Él sabe que hay una naturaleza tremenda dentro de nosotros que nos impulsa a ir contra sus mandamientos. Él lo sabe. Pero a pesar de todo, Él nos ama. ¿Y por qué lo sabía? Jesús dice, me voy, pero os voy a dar mi Espíritu Santo. Porque si no os doy mi Espíritu Santo para que os ayude, no podréis dar ni un paso. Gloria a Dios, hermanos. Esto es el amor de Dios. Dios nos limpia de lo que hemos hecho, pero se ocupa de lo que está dentro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos empieza a hacer ver la forma en que tenemos que trabajar para que estas fuerzas de la naturaleza vieja no tengan triunfo. Y lo dice 1 Juan. 1 Juan lo dice claramente, ¿verdad? Yo sé que soy pesado en esto, pero es que es algo que lo veo tan vital para mí, pienso que para los demás lo puede ser también, ¿no? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ocuparse de la iniquidad que los produce. Porque la sangre de Jesucristo continúa y continúa y continúa limpiando de nuestros pecados y de la iniquidad. Qué bueno, hermanos. Yo confieso y Él se ocupa de aquello que hace que yo peque. Me perdona lo que he hecho, pero se ocupa también de aquello que hace que yo peque. Y después de la confesión, esta sanidad integral que viene, ¿verdad? David continúa funcionando. Y entonces, hermanos, yo creo que tenemos que entender esta pequeña predicación. He cogido un texto muy breve, muy pequeñito, porque creo que hay mucha cosa y no hace falta estirar más. Digo, hago una conclusión, podemos dar una imagen que no es real de lo que somos. Cuando somos redarguidos por la palabra y nos arrepentimos, nos encontramos con una sorpresa tremenda, que Dios nos perdona, cuando quizás nosotros no nos perdonemos a nosotros mismos, Él nos perdona. Dios nos da la paz, porque la paz es un fruto del Espíritu, hermano, es un fruto del Espíritu. Yo no soy un fabricante de paz, yo soy un fabricante de contención, soy un fabricante de contienda, pero la paz es un fruto del Espíritu que Dios me ha dado cuando me he convertido. Podemos perder el tiempo buscando soluciones sin fruto. Cuando escuché el testimonio de Sebastián, ahora era un año Sebastián ya, pronto hará un año, era el 6 de diciembre, ¿verdad? Cuando él decía por dónde iba, ¿verdad? Y el rollo que llevaba el hombre encima y cómo el Señor lo liberó. Y creo que cada uno podría dar un testimonio quizás no tan duro como el de Sebastián, pero cada uno tiene su testimonio, ¿verdad? Como dice, Señor, yo iba así, pero tú has hecho esto en mí. Y aquí empieza la alabanza y aquí empieza la adoración. Si no hay un convencimiento de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, no tenemos razón para alabarle. Sí, alabaremos, cantaremos aleluya, y cantaremos los ríos de Babilonia, que durante un montón de años se tocó en las discotecas. ¿Os acordáis de los ríos de Babilonia? De Bonnie M, ¿no? En las discotecas se bailaba. No sabían que estaban bailando un salmo. ¡Qué bueno! Y allí venga, dale caña con el salmo y venga. La gente no lo sabía que era un salmo de la Biblia, ¿verdad? No sé si el Señor hizo algo por allí en medio, no lo sé, pero era un salmo, era palabra de Dios, ¿verdad? Pero podemos, quiero decir, alabar de una manera, pero que no tenga una profundidad, porque no hay un conocimiento de lo que Dios ha hecho. El mejor camino, hermanos, es el arrepentimiento y la confesión, sabiendo que hay una cruz allí, donde Cristo llevó todo, donde murió por nosotros, se llevó todo lo que había, y cuando hay algo más, me voy a la cruz y digo, Señor, eso también, gracias por ello, gracias por tu obra que no se acaba, que no se acaba. Y hermanos, qué mejor ejemplo que el del hijo pródigo. El pendón aquel que dijo, yo tengo dinero, me lo voy a gastar todo. ¿Cómo me lo voy a gastar? Pues en lo que haga falta. Se queda sin dinero, entra en una fase crítica de depresión, de enfermedad, porque yo creo que este hombre debía tener alguna enfermedad porque no comía, estaba en medio de la porquería de los cerdos, pero así de sucio su padre le hace entrar en casa, así de sucio su padre le abraza y dice, ven, ahora te voy a honrar,
te voy a honrar delante de todos. Y ay del que se atreva a decir, ya te lo decía yo. Ay del que diga esto. Su padre le abre los brazos, lo mete en casa, le honra y hace un festón, porque no nos olvidemos que era la otra parte del Mediterráneo. Aquí es el Mediterráneo, aquella era la otra parte, al final del Mediterráneo. Es verdad que no debieron matar una lechona, porque los judíos no comían lechona, pero hicieron matar el mejor ternero que tenían para honrar, para dignificar a aquel hijo que por su cabezonería y su locura se quiso apartar del padre y de su casa. Dios está aquí. Si tú no has tenido una experiencia personal con el Señor todavía, si no has reconocido que te has apartado por tus pecados y no le pides perdón a Dios, no lo has pedido, de verdad yo te aconsejaría que no dejes pasar hoy. No dejes pasar hoy. Y ahora 52 años, pronto 53, que yo tuve esta experiencia. Y es verdad que no fue todo de color de rosa, como los culebrones estos. No. Hubo muchos problemas por la vida, hubo muchos altibajos, pero el Señor siempre estaba allí. Siempre estaba allí. Siempre estaba esperando la vuelta. ¿Cuántos hermanos con una palabra, con un gesto, me han ayudado a ver que el Señor todavía estaba allí? Me gustaría que en grupos de 3 personas oraseis, unos por otros, pero por esto concreto, para que el Señor nos ayude a hacer lo que toca hacer, a entender dónde estamos, a entender qué es lo que estamos haciendo mal. Y si hay alguna persona en este momento que todavía no se ha entregado a Cristo, que en el grupo donde esté diga, yo quiero entregarme a Cristo porque necesito esta nueva vida, esta nueva forma de ver las cosas. Hermanos, ha sido un placer estar con vosotros. Que el Señor os bendiga y os guarde. Y ahora, por favor, son 5 minutos solamente. Sé que Sebastián me da permiso para hacer este llamado. Son 5 minutos, orad unos por otros, concretando esto, hermano, la necesidad que tenemos de confesar y de pedir al Señor que nos perdone y que de pedir al Señor que nos dé un corazón nuevo de trinca. Que el Señor os bendiga, hermanos.